tema nuevo. Unidad número 5. El concepto fundamental de esta unidad es la integral o integración. Y en algunos textos pueden encontrar el nombre cálculo de primitivas también. Esta noción de primitiva significa lo mismo que integral. Hay dos tipos de integrales, las indefinidas y las definidas. Nosotros vamos a arrancar viendo las integrales indefinidas. Esta clase y la próxima vamos a trabajar con integrales indefinidas. Y en la última clase de este tema vamos a ver integrales definidas. ¿Qué cosa es la integral o de dónde viene? Bueno, ustedes saben trabajar con un montón de operaciones. Y algunas de esas operaciones permiten compensar, permiten ir y volver, por ejemplo, entre números. Supónganse que ustedes toman el número 3, cuando le suman, no sé, el 6, obtienen como resultado el 9. Si alguien lo que quiere hacer es volver ahora del 9 al punto de partida que había sido el 3, lo que estaría necesitando es hacer 9 menos 6. Entonces, una vez sumamos, para obtener un resultado y para volver al origen, al punto de partida, restamos. Con la misma idea uno podría tomar un número, el mismo 3, multiplicarlo por 6, obtener un 18 en este caso, y si uno quiere volver del 18 al 3, lo que tendría que hacer entre el 18 y el 3, alguna operación para llegar desde el 18 al 3, sería el 18, por ejemplo, dividirlo por 6 para encontrar el 3. Y así ustedes pueden seguir jugando con las otras operaciones que conocen. Por ejemplo, el cálculo de potencias y de raíces. Nosotros podemos calcular cuánto es 3 al cubo, nos da 27, y si después queremos volver del 27 al 3, una opción es calcular su raíz cúbica. También uno puede usar algo un poquito más sofisticado, porque uno tiene ya que saber cómo calcular logaritmos y exponenciales, ¿sí? Si tomamos el número e, lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Y queremos volver al e, por ejemplo, aplicando, tomamos el número 2 y hacemos e elevado al cuadrado, y después queremos volver al 2, entonces, por ejemplo, aplicando el logaritmo natural a esa expresión, volvemos. Todas esas operaciones son operaciones inversas. Como también nos pasó al principio en la unidad 1 que vimos el concepto de función inversa. Salíamos de un punto en el conjunto A, le aplicábamos una función, llegábamos al conjunto B, y para volver al mismo lugar de donde habíamos salido, teníamos que usar algo que llamábamos la función inversa. Bueno, ¿por qué todo este cuento? Porque ahora ustedes ya en la unidad 3 aprendieron a calcular o se enteraron que existía la derivada, que es una operación, que si la hacemos ya no a números, sino a funciones. Tomamos una función y le calculamos su derivada. Y entonces, con la integración o con el cálculo de primitivas, lo que uno logra de alguna manera es encontrar, dada una función, encontrar otra, tal que la derivada de esta me devuelve la primera, ¿sí? Es salir de una función, si salgo de una función y la derivo, obtengo f', hemos llamado. ¿Cómo volver de la f' a la función original? Bueno, aplicando justamente esta cosa nueva que se llama la integración, el cálculo de primitivas, y también en algunos textos lo van a encontrar como antiderivada o antidiferenciación, ¿sí? Bueno. Las operaciones inversas a veces tienen una complicación. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos, no sé, 5 a la quinta, nosotros sabemos más o menos cómo hacer la cuenta. Hacemos 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Nos tomamos con paciencia eso, agarramos una calculadora y sacamos la cuenta. Bien. Incluso lo podríamos hacer a mano. Ahora, cuando a nosotros nos piden que calculemos la raíz quinta de un número, ahí se nos queman los papeles si no tenemos una calculadora a mano.
no tenemos tan claro cuál es el procedimiento, la cuentita que uno tiene que hacer para obtener la raíz quinta de un número. Pasa más o menos lo mismo con los logaritmos, y si bien nosotros sabemos multiplicar y dividir, es más fácil multiplicar que dividir. Y ni que hablar cuando uno tiene que dividir por decimales. Entonces, cuando uno tiene operaciones inversas, algunas son más fáciles que otras. Bueno, con la derivada nosotros tenemos muchas cosas. Tenemos una tabla de derivadas y tenemos un montón de fórmulas que nos permiten derivar sumas, multiplicaciones, divisiones, la regla de la cadena. Cuando estamos con una función exponencial potencial también tenemos un método para derivar eso. Bueno, ¿qué va a pasar con la integral? Aquello puede ser nuevo para ustedes, la derivada, pero hay un montón de reglas que nos ayudan a derivar casi cualquier cosa. Bueno, la integración tiene su cuestión de complicación, ya no es tan fácil. Hay algunas tablas que vamos a ver, y vamos a ver algunos métodos, pero a veces se nos va a complicar un poco porque no vamos a saber muy bien qué hacer, qué aplicar. Y lo peor del caso es que aunque sepamos un montón de integrales, hay algunas funciones que no tienen integral indefinida, por ejemplo, ¿sí? Es un problema que se resuelve de otra forma, pero así como cuando tenemos una función, casi siempre la vamos a poder derivar porque nos va a costar más o menos, y lo haremos, con las integrales a veces ni siquiera vamos a poder encontrar el resultado porque no existe, no porque nosotros no sepamos el método. Bueno, esta es más o menos la presentación del tema. Por un lado, para que cuando se pongan a hacer algunas cuentas, si no les sale y demás, no se enloquezcan, nos pasa a todos la primera vez que nos ponemos a trabajar con las integrales, ¿sí? Así que un poquito de paciencia. Les conté un poquito cuál era el problema, pero acá lo vamos a ver con más detalle. Yo voy a trabajar con una función f minúscula, que le voy a decir f chiquita, y una f mayúscula, que diré f grande, y entonces las voy a relacionar. ¿Cuál es mi punto de partida? La f chiquita, la f minúscula. Y lo que voy a estar buscando va a ser esta f grande. Esa f grande va a ser mi integral, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cómo la voy a buscar a esta f grande? Con la propiedad siguiente. Una vez que la encuentro, ¿sí?, debería verificarse que su derivada, ¿sí?, me dé la función de partida. Dada la f chiquita, voy a tener que hacer algún tipo de cálculo o cuenta, que será el cálculo de la primitiva o de la integral indefinida. Eso me dará como resultado la función f grande, y eso estará bien, será la integral indefinida, si la derivada de esa cosa me da la función de partida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir que es como primera definición, así para empezar? ¿Qué cosa es la integral indefinida de una función f chiquita? Es otra función f mayúscula, tal que cuando derivo esta f mayúscula, lo que obtengo es mi función de partida. Yo conozco la f chiquita y voy a la búsqueda de la f grande, ¿sí? ¿Por qué le digo que es la primera definición? Porque acá nos falta algo que ya va a aparecer en el camino, y nos va a dar una definición más acertada de lo que es una integral indefinida. Así como nosotros aquí, para la derivada, tenemos el simbolito este de la prima, como un apóstrofe, como un acento, para la integral también hay un símbolo, que es este que aparece acá, que es como una S larga, ¿sí? También como el símbolo que aparece en los violines, ¿sí? Es una S larga, se pone aquí la función que uno va a integrar, y luego aparece acá un conocido nuestro, que allá lo vimos cuando en la unidad 3 estudiamos derivada, y en un momento estudiamos lo que era el diferencial. Acá aparece diferencial de qué cosa, de la misma variable de la función que nosotros queremos integrar. ¿Cómo leemos esto? Nosotros decimos que aquí tenemos la integral de f de x diferencial de x. Siempre que ponemos integral, va acompañado del diferencial. Es importante que aparezca el diferencial, porque el diferencial nos va a estar diciendo con respecto a qué variable vamos a integrar. Y lo que escribí aquí en la definición
era que la integral indefinida de la f de x era la f grande. Entonces, integral de f de x diferencial de x. ¿Por qué indefinida? Ya vamos a ver qué tiene de diferente la definida. Por ahora, la indefinida solo es esta s larga, ¿sí? Y el diferencial acá. Resultado, otra función. Fíjense que yo, si bien le pongo la misma letra en el sentido de que son f's, pongo distinto tamaño para que se vea que son cosas distintas. Si a ustedes les marea, les causa un problema poner la misma letra, y acá quieren poner F y acá quieren poner G, no hay problema, lo pueden hacer. Lo que sí tienen que tener claro es que lo que se obtiene acá como resultado es diferente de lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, por eso es el cambio de minúscula a mayúscula, o en todo caso de una F a una G. Entonces, obtengo esta f grande, y esta f grande es la integral de la f chiquita, si derivando la f grande, obtengo la f chiquita. Esta definición, a su vez, es una especie de método de prueba que tenemos. Cuando nosotros hacemos calculando integrales, una vez que llegamos a este resultado, si lo que queremos saber es si llegamos bien, si lo que obtuvimos fue un resultado correcto, tenemos la posibilidad entonces de usar esto para encontrar o para ver si lo hicimos bien. Derivando nuestro resultado, deberíamos obtener la función de partida. Si pasa eso, habríamos calculado bien nuestra integral. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Por ahí, aquellos que tengan a mano las tablas de derivada, la vamos a usar después también, ¿sí? Tengan la media mano. Entonces aquí tenemos la integral de x diferencial de x. Si acá el diferencial tiene la misma variable de lo que aparece acá, está bien, tengo aquí una función a integrar. Si a la letra que tengo acá es diferente de la que tengo acá, lo que tengo aquí no va a ser una función, va a ser un numerito, va a ser una constante, ¿sí? Eso se los aviso por las dudas. Siempre la variable que aparece en el diferencial es la que me dice cuál es la variable de integración que se llama. Se puede llamar x, como es este caso, pero se puede llamar de otras maneras, no importa el nombre. Bueno, ahora, ¿por qué digo yo acá que la integral de x diferencial de x es x cuadrado sobre 2? Porque si tomamos la derivada de x al cuadrado sobre 2, que la derivada de esto será el 2 que baja, 2 por x a la 1, y el 2 se simplificará con este 2, y entonces me queda la x. Entonces, derivando la función que tengo acá, obtengo la función de partida. Entonces, como se hace este jueguito de que la derivada de la función que yo pongo acá, mi f grande sería x cuadrado sobre 2, a esta la derivo y obtengo la función x, entonces puedo decir que la integral indefinida de x diferencial de x es x cuadrado sobre 2. Ahora, también puedo decir que la integral de x diferencial de x es x al cuadrado sobre 2 más c. ¿Quién es c? C es cualquier número que a ustedes se les ocurra. 1, 2, 3, 80, menos 5, raíz de 9, qué sé yo, raíz de 3, raíz de 2. Cualquier número. ¿Y por qué puedo poner ahora que la integral indefinida de x diferencial de x es x cuadrado sobre 2 más c, cuando antes había puesto que era x cuadrado sobre 2? Porque si derivo x cuadrado sobre 2 más c, tengo acá que derivar una suma. La derivada de una suma es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Y la derivada de la constante es 0, y entonces la derivada de x cuadrado sobre 2 y la de x cuadrado sobre 2 más cualquier número también es x. Y entonces, acá tenemos un problema, en el sentido de saber cuál es el resultado que corresponde, cuál es el que está bien, si alguno está mal. Bueno, no está mal ninguno de los dos, están bien los dos, y acá aparece otra diferencia con respecto a la derivada. Cuando nosotros tenemos una función y la derivamos, de acá para acá obtenemos un resultado. Tenemos una función y la derivamos, el resultado es uno solo. Pero cuando nosotros tenemos una función y la integramos, vamos a tener un montón de resultados. Cuando tenemos
la integral esta que se llama indefinida. Entonces, cuando uno toma una función, calcula su primitiva o su integral indefinida, ya no obtiene una única función, sino que obtiene toda una familia de funciones. Son parecidas, ¿sí? No son funciones tan distintas. Lo que aparece es que la diferencia entre ellas es una constante. La diferencia entre esta y esta es un numerito. ¿Qué numerito? Bueno, depende de lo que pongamos acá, si es que queremos elegir alguno. Si no, simplemente podemos poner C. Bueno, esa es una de las características más importantes de la integral, ¿sí? Es tan importante que tiene el nombre de teorema. Se llama teorema fundamental del cálculo integral. En la clase anterior, cuando vimos algunos teoremas, yo les comentaba que los teoremas son afirmaciones verdaderas que es necesario demostrarlas. Nosotros no vamos a dar la demostración de este teorema, vamos a asumirlo como que es cierto, ¿sí? Nos vamos a creer, alguien ya se tomó el trabajo de demostrarlo. Si alguien quiere mirar la demostración, puede ir a los libros o en los apuntes de años anteriores. ¿Y qué dice el teorema fundamental del cálculo integral? Dice lo que acabamos de ver recién con el ejemplo. Todas las integrales indefinidas de una función f difieren en una constante c. ¿Por qué dice todas? Bueno, porque justamente la integral indefinida de una función f no es una única función, sino que es toda una familia de funciones que se parecen y lo que las diferencia a unas de otras es un número constante que se va sumando y las va cambiando. Se parecen esas funciones porque geométricamente lo que estamos teniendo es una misma función a la que le sumamos esa constante, o si el número fuera negativo, se lo restamos. Entonces es como a la función, al gráfico de la función, subirlo o bajarlo, ¿sí? Ponerlo un poco más arriba, ponerlo un poco más abajo. Entonces, podemos decir que todas las integrales indefinidas de una función f forman un conjunto de funciones que representan una familia de curvas, de gráficos, ¿sí? Que están desplazados hacia arriba o hacia abajo, verticalmente. Eso es lo que uno ve cuando grafica todas las integrales indefinidas de una función. Y estoy diciendo algo que no es cierto cuando digo grafico todas. Bueno, grafico unas cuantas. Como C puede ser cualquier número real, no voy a poder graficar todas en sí. Entonces, vamos a un ejemplo. Si tenemos f de x, f chiquita de x igual a 2 por x, y queremos calcular su integral indefinida, integral de 2 por x, diferencial de x, importante, integral y diferencial, van juntos. Entonces, esta es mi función f grande, y lo que yo quiero es que derivando esta función f grande, llegue a la 2x. Y entonces aquí yo he colocado que esta f grande tiene que ser x al cuadrado más c. ¿Por qué? Porque si derivo x al cuadrado, esto me da 2 por x, más la derivada del c que es 0. Entonces obtengo el 2 por x. Si graficamos, fíjense que la f chiquita es 2x, es una sola función, es la recta que tenemos acá. Para los que ven colores está en rojo, pero para quien no ve colores no se da problema, es una recta, ¿sí? Creciente, 2x. Y después acá aparece x cuadrado más c. Yo voy a ir definiendo una f distinta para cada c. Entonces, cuando elija c igual a 0, será la x al cuadrado, la que pasa por 0, 0. Cuando ponga x al cuadrado más 1, será la que pasa por el 1. X al cuadrado, supónganse, menos 2 o menos 1, será alguna que venga por acá. ¿Y cuántas voy a tener? Y todas las que yo quiera dependiendo del c. ¿Y cuántos números c puedo poner? Todos los números reales, ¿sí? Entonces, no voy a poder graficar todas las integrales indefinidas. Grafico algunas para ver de qué se trata, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, cuando grafican esto, podrían en lugar de poner aquí f, 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 ponerle, qué sé yo, f1, f2, f3, dependiendo de la constante que elijan, ¿sí? La primera podría ser f0, la que pasa por acá, esta f menos 2, esta f, no sé, será 0, 1, 2, f2, pero para diferenciarlas unas de otras, si quieren. Si no, toda la familia de parábolas sería nuestra familia de integrales indefinidas. Bueno.
Entonces, ahora, sí, vamos a lo que es la definición formal, agregándole esa constante c. La familia, entonces, de funciones f grande de x más c, con c número real, cualquiera, se dice que es la integral indefinida de una función f chiquita en algún intervalo, y podría ser a b, un intervalo de extremo a y b, y es un intervalo cualquiera, ¿sí? Si se verifica que la derivada de esta cosa, derivo, me da la f chiquita. Es la misma definición que vimos al principio a la que estamos agregando la c, ¿sí? Por eso yo les dije al principio que era una primera idea, esta es la definición más correcta, porque acá sí estoy teniendo en cuenta que cuando derivo esto, obtengo una función f y no importa que sume aquí, ¿sí? Siempre voy a obtener la función f. Simbólicamente lo podemos escribir así, la integral de la f de x diferencial de x será la f grande más la constante. Y vamos a ver por qué, más allá de esta idea de ir y volver, de dar una función, la derivo y a partir de su derivada obtengo la que tenía de partida con la integral, ¿por qué es que en efecto son funciones, son operaciones inversas, esta de derivar e integrar, o calcular primitivas, o antidiferenciar, o antiderivar, según el libro que tomes? Entonces, supongamos acá justamente lo que pasa en este caso. Si yo derivo f', me da la f, ¿sí? Porque la derivada de esto será f' más la derivada de c, que es 0, igual a f. Entonces, esto yo lo tengo, pero ahora cuando yo escribo f de x más c, por aquí, por la definición de integral indefinida, esto también es la integral de f. O sea, la integral de f chiquita es la f sola y la f más c. Pero bueno, la propiedad es que cuando derivo la f grande, me quedo con la f chiquita. O sea que la f chiquita la puedo cambiar por la f grande derivada. Y entonces fíjense que acá tenemos integral, diferencial, esto va junto, va en un paquete, y acá aparece la derivada. Pero a ver, esto venía de acá, ¿sí? Ahora, fíjense también lo siguiente, cuando yo derivo acá f de x más c, esto es la derivada de f más la derivada de c. De manera que, cuando pongo f', también puedo considerar la derivada de f de x más c, porque agregarle una constante acá y derivarla después no le hace nada. Y entonces ahora miremos de dónde salimos y a dónde llegamos. Salimos del f de x más c y llegamos a un lugar donde aparece la integral de la derivada de f de x más c. Salí de un lugar y llegué al mismo. Entonces, este es el camino de cuando uno sale de un punto, le aplica una función y después con otra función que le llamamos inversa volvemos al punto original. Es como que la derivada y la integral uno las podría simplificar, ¿sí? Las podría neutralizar. Esta derivada se podría simplificar con la integral que tenemos acá, ¿sí? Cuando uno las compone, se neutralizan entre ellas. Tenemos definición de lo que es entonces la integral indefinida. La integral indefinida de una función f chiquita es una familia de funciones, que será una f grande más c, número real cualquiera, siempre y cuando derivemos esto, f de x más c derivado, que será la derivada de la f grande más la derivada de c, y la derivada de c es 0, eso nos devuelve la función f chiquita que queríamos integrar. Con simbolitos lo escribimos así, integral, esa S larga, f de x diferencial de x. Importante el diferencial, no se lo olviden. Siempre que aparece la S larga, tiene que aparecer el diferencial. Entonces ahora vamos a calcular, a partir de la definición que tenemos de integral indefinida, algunas integrales. Y nos vamos a crear una tablita, ¿sí? De integrales inmediatas. Así como tenemos una tabla de derivadas, tenemos una tabla de integrales.
Entonces, si yo quiero calcular la integral de la función 1 diferencial de x, eso nos da como resultado una f grande. Estoy a la búsqueda de esta f grande. Y lo que quiero es que al derivar la f grande, me dé como resultado el 1. O sea, la integral de 1 es la f grande, si la derivada de la f grande es 1. Entonces, si ustedes no se acuerdan qué función tiene derivada 1, vayan y chumeen ahí en la tabla de derivadas, cuál era la función cuya derivada era 1. O sea, teníamos una lista de funciones y al ladito sus derivadas. Bueno, la función que tiene derivada 1 es la función x, ¿sí? La derivada de x es 1 porque, entre otras cosas, si ponemos acá el 1 como exponente, el 1 baja, y queda x a la 1 menos 1, x a la 0, entonces el resultado nos queda 1 como la derivada. Entonces, la integral de 1 es la función x porque su derivada es 1. Y como en la definición integral indefinida nos dice que es una familia de funciones en la que aparece aquí un más c, se lo agrego. Yo encontré la función f cuya derivada es 1 y después vine acá y le sumé el c. Porque si ahora derivo x más c, es la derivada de x más la derivada de c, y al final la que manda es la x. La derivada de x es 1 y me devuelve el 1 que tenía acá. Con la misma idea, ¿sí? Podemos pensar en cuál es la integral indefinida de la función x. Será una f de x, tal que si derivamos esta función que está acá, obtenemos la x. Entonces, por ejemplo, ¿qué función al ser derivada me da la x? Si miramos en nuestra tabla de derivadas, por ahí lo que teníamos es que la derivada del x al cuadrado, por ejemplo, era 2 por x, porque el exponente bajaba, era n por x a la n menos 1. Entonces se parece un poco, si yo tomo x al cuadrado, su derivada se parece un poco a la x, pero me sobra el 2. Bueno, ¿cómo arreglaría ese problema? Bueno, ¿qué cosa derivada me daría x y no 2x? Bueno, x al cuadrado, si lo divido por 2, ahí lo arreglo, porque derivando x al cuadrado sobre 2, tengo que derivar el x al cuadrado, la derivada es 2x, la simplifico con el 2 que tengo en el denominador, y me da la x, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos justificada que la f grande que podemos tomar es x al cuadrado sobre 2, porque al derivarla ahora sí obtengo la x que tengo acá. Y, de nuevo, para armar nuestra tabla, aquí vamos a poner la función que encontramos y le agregamos la constante. También esta es nuestra f, si quieren, ¿sí? O esta sería f sub c y esta f sola, ¿sí? Por si les marea el tema de ver una misma f con cosas diferentes. Entonces, ¿cuál podría ser la regla que uno tiene para integrar potencias? Bueno, fíjense que acá en esta, cuando integro la x, lo que obtengo es x a la 2 sobre 2. Bueno, si tengo que integrar x al cuadrado, va a pasar lo mismo. Voy a pensar en el x al cubo. La x al cubo derivada me queda 3 por x al cuadrado. Me está sobrando un 3 que me molesta si lo que quiero integrar es x al cuadrado. Y entonces siempre voy a tener que terminar dividiendo por ese nuevo exponente para poder integrar bien la función x a la alfa, ¿sí? Entonces, la fórmula que uno finalmente tiene para la integral de una potencia, x a la n, será x a la n más 1 sobre n más 1, y acá le agrego el más c. Esto va de cajón porque está con integrales indefinidas. Y acá yo estoy considerando potencias naturales. Ahora, también en la tabla de derivadas nosotros podíamos derivar, por ejemplo, x a la alfa, decíamos, con alfa distinto de menos 1, ¿sí? Bueno, habría que ver, o habría que pensar si podemos usar esa misma idea acá, ver cuál es la integral de x a la alfa con alfa distinto de menos 1. Entonces, por ejemplo aquí, yo tomé un caso particular, tomé x elevado a la menos 2. Este sería el alfa, el x a la alfa. Y entonces, lo que tendría que buscar es una f grande, tal que su derivada me diera x a la menos 2. Y si miro un poquito la fórmula esta, y pienso que en lugar del n tengo un alfa, que el n no es natural, sino otro número,
La fórmula me tendría que decir x a la alfa más 1 sobre alfa más 1. Y bueno, ¿andará eso acá? Y bueno, si lo uso acá será x a la menos 2 más 1, que queda la menos 1, dividido menos 1. Y la cuestión sería, ¿esto derivado me termina dando x a la menos 2? Y sí, porque el menos 1 baja acá, se simplifica con este, y menos 1 queda menos 2. De manera que también, para valores que no sean naturales, también sirve esa fórmula que vimos antes. Podemos probar otro, por ejemplo, con x a la menos 3. Quedaría x a la menos 3 más 1, entonces queda x a la menos 2, sobre justamente ese nuevo exponente que es menos 2, más c. La c siempre la agregamos. Entonces, la fórmula para las integrales de x a la alfa, siempre y cuando el alfa sea distinto de menos 1, va a ser parecida o igual a la del x a la n, nada más que en lugar de poner un número natural, ponemos un número alfa real, cualquiera. ¿Cuál sería el problema con el menos 1? Si yo quisiera aplicar esta fórmula. Bueno, si alfa fuera igual a menos 1, tendría un problema, porque aquí tendría x elevado a la menos 1 más 1, eso no sería un problema, porque menos 1 más 1 es 0, y x a la 0 por lo tanto es 1, pero el problema me aparece en el denominador. Me queda menos 1 más 1, 0, una división por 0. Y entonces ahí no puedo usar esta fórmula para integrar, o para calcular integrales indefinidas. Solo me sirve cuando el exponente es distinto a menos 1. Es importante también que tengan en cuenta que cuando integramos con funciones con exponente negativo, hacer bien las cuentas con los números negativos, y tener en cuenta que si después vamos a usar esto para otra cuenta, esto se escribe como 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? A la hora, por ejemplo, de igualarlo a algo y querer saber cuánto es el valor de x que se necesita para tal cosa, ¿sí? Bueno, tenemos un problema con el x a la menos 1. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Volviendo a nuestra tabla de derivadas, ¿sí? La que teníamos. Nosotros tendríamos que buscar acá una función f grande tal que su derivada fuera 1 sobre x. Y si ustedes van y miran en su tabla de derivadas, hay una función cuya derivada es 1 dividido x. Y esa función es el logaritmo natural de x. Quizás en la tabla no tenga el logaritmo del valor absoluto de x, lo tengan sin el valor absoluto. Nosotros cuando trabajemos con integrales le vamos a poner el valor absoluto. ¿Por qué? Porque a priori aquí no sabemos si el x es positivo o es negativo. Sabemos que no puede ser 0, porque si tuviéramos un 0, la división por 0 no estaría definida. Pero este podría ser negativo, no hay ningún problema. La función 1 sobre x para valores de x negativos se puede graficar, no tiene inconvenientes. Entonces, para evitar esos problemas que pueden aparecer y nos pueden generar inconvenientes al momento de calcular un logaritmo de un número negativo que claramente no existe, le vamos a poner logaritmo del valor absoluto de x, ¿sí? Más la c, y porque es integral indefinida. Si ustedes están trabajando con x y saben que ese valor de x es positivo, pueden evitarse ponerle las barras del valor absoluto, no hay ningún problema, ¿sí? A lo mejor esto corresponde a un problema que están queriendo resolver y donde se aclara que x es positivo. ¿Qué otras funciones tenemos para integrar? Bueno, así como tenemos una tabla de derivadas un poquito más larga, también podemos armar una tabla de integrales más larga. En nuestra tabla de derivadas, ahí aparece una función que es la e a la x, cuya derivada es ella misma, es e a la x. Así que, por justamente definición de integral indefinida, la integral de la e a la x será una función f, siempre y cuando su derivada me dé e a la x. ¿Y qué función tiene derivada de e a la x? La misma e a la x, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una función que ella misma es su derivada y su integral.
Cuidado, recuerden que si bien la derivada de la e a la x es la e a la x, cuando por ejemplo teníamos e a la 2x, ya la derivada ahí variaba un poquito porque era una composición entre la exponencial e a la x y 2x. Entonces había que aplicar regla de la cadena. Bueno, acá vamos a tener que aplicar algo parecido para resolver el problema. Esta fórmula vale siempre y cuando lo que tenemos acá, e a la x, sea exactamente lo mismo que tenemos en el diferencial. Si acá dice x y acá dice x. Cuando acá deja de decir lo que dice acá en el diferencial, entonces ahí tenemos que ver cómo resolvemos ese problema sin usar la tabla directamente. También aparece en nuestra tabla de derivadas la derivada de la función a la x, con a distinto de 1 y positivo. Y la derivada de la a la x dice ahí en la tabla que es la misma a la x por el logaritmo natural de a. Y entonces, vuelve a aparecer la a la x en la derivada, pero ¿qué pasa? Si nosotros decimos que la f tiene que ser la a la x, cuando la derivemos nos va a dar a la x por el logaritmo natural de a. Tenemos el mismo problema que cuando, por ejemplo, integrábamos x, que no era solo x al cuadrado, era x al cuadrado sobre 2, porque necesitábamos ese 2 dividiendo para que cuando aplicásemos la prueba, al derivar la función f grande, obtuviésemos la función de partida. Entonces acá teníamos el mismo problema y se arregla igual. La integral de la función a la x es una función que es a la x dividido el logaritmo natural de a. ¿Por qué? Porque la derivada de esto será el a la x por el logaritmo de a dividido el logaritmo de a, y los logaritmos de a se simplifican. Tengan en cuenta que el logaritmo de a es un número, ¿sí? Para derivar esto, uno puede sacar 1 dividido el logaritmo de a la izquierda o a la derecha, donde quieran, y derivan el a la x. Entonces, ahora también tenemos una fórmula para integrar la a la x, que nos quedará a la x sobre el logaritmo de a más c. En nuestra tabla de derivadas también aparecen funciones trigonométricas. También las podemos integrar. Y entonces, usando la tabla de derivadas, podemos saber más o menos cuánto es la integral del seno. Tiene que ser una función f, tal que su derivada sea el seno. Y resulta que, si vamos a la tabla, ustedes encuentran que, por ejemplo, la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es el menos seno. Problema similar al de recién, al de la a a la x con el logaritmo de a, y al de la x al cuadrado con el 2x. Nos está sobrando ese menos. Entonces, ¿cómo se arregla el problema? De la misma manera que se arregló antes. Lo agregamos de alguna manera al resultado, lo pasamos dividiendo, si quieren. F de x, o la integral de la f chiquita, integral del seno, será el menos coseno de x. ¿Por qué? Porque cuando derivamos menos coseno, eso nos queda, la derivada del coseno es menos seno, con este menos se hace más. Entonces obtenemos el seno. Entonces la integral del seno es menos coseno. Por ahí, para guiarnos, nosotros sabemos que la derivada del seno es el coseno. Y lo que por ahí nos podríamos acordar es que la integral no va a ser igual, sino que va a ser parecida, va a cambiar el signo, ¿sí? Del mismo modo, y ahí sí, usando directamente la tablita que tenemos de derivadas, podemos saber cuánto es la integral del coseno. La integral del coseno es el seno, justamente porque cuando derivamos el seno, obtenemos el coseno. Ustedes en su tabla tienen que la derivada del seno es el coseno. Y entonces eso significa que cuando integramos el coseno, obtenemos el seno. También podemos calcular la integral de 1 sobre el coseno cuadrado de x, o de la secante cuadrada, si la tienen escrito así en su tabla, y decir que es la tangente de x, más c. ¿Por qué? Porque usando la tabla de derivadas, o sabiendo derivar, nosotros vemos que la derivada de la tangente de x más c es la derivada de la tangente, y la derivada de la tangente es 1 sobre el coseno cuadrado de x, o la secante cuadrada, como la quieran escribir. Y vamos a hacer algunas más que aparecen por ahí
también en su tabla. Ustedes tienen en su tabla de derivadas de funciones inversas de las trigonométricas, ¿sí? Arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Y las derivadas de esas eran del tipo 1 dividido algún polinomio, alguna raíz. La forma de calcular esas derivadas la habíamos visto usando el teorema de la derivada de la función inversa. ¿Sí? Había que usar eso, había que hacer algún cambio de variables en el camino, o digamos, aplicar el resultado y después tratar de volver a la variable original. Bueno, para lo que tenemos que hacer ahora, si nosotros queremos saber cuál es la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado, diferencial de x, eso será una función f, tal que su derivada sea 1 sobre 1 más x cuadrado. Y si van y se fijan ahí en su tablita, de derivada, justamente la función cuya derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado es el arcotangente. Entonces, la integral de esta cosa, de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x, se calcula directamente como el arcotangente de x. No sé. Con la misma idea podemos calcular cuál es la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Es una función f tal que su derivada sea esto. Y hay una de ellas por ahí que es una de los arcos. El arcoseno tiene derivada justamente 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Con estos cálculos, y alguno más que pueden ir haciendo, uno se puede armar una tablita de integrales. Que la vamos a usar tranquilamente para hacer los cálculos, ayuda a memoria, no hay ningún problema. Yo aquí pongo exactamente las que estuvimos haciendo, no, hay una que, por ejemplo, no hicimos, que es esta, la 1 sobre el seno cuadrado de x diferencial de x, es menos la cotangente de x más e. Chequeen a ver si la derivada de la cotangente en sus tablas le da menos la integral de 1 sobre el seno cuadrado de x. La del arcotangente sí, la del arcoseno sí. Y en algunas tablas de integrales ya no están las inmediatas, sino hay varias más. ¿Sí? Por ahora, para aprender a trabajar con esto, pueden trabajar con esta tabla, no hay ningún problema. Y más adelante pueden usar esas otras tablas que son un poco más sofisticadas. En el apunte está esta tabla inmediata y creo que nada más. Pero en cualquier otro libro hay tablas con más datos. Igual nosotros no vamos a necesitar mucho más que esto. Pero bueno, si las quieren usar no hay ningún inconveniente. ¿Cómo vamos a aplicar las tablas? Bueno, simplemente viendo si la función que tenemos que integrar está en la tabla, la aplicamos usando la fórmula y listo, sin problemas. Por ejemplo, aquí yo propongo calcular la integral de 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Así como está escrita, probablemente en la tabla que yo les propongo no está. Permítanme que voy un toque para acá. Acá la que aparece es 1 sobre x y después aparece x a la alfa, que yo aquí puse todo, aquí no puse x a la alfa y x a la n, lo completé todo, lo puse todo junto acá. Entonces la 1 sobre x al cuadrado no está acá, acá aparece 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ahora, esta x a la alfa puede ser justamente nuestra 1 sobre x al cuadrado eligiendo alfa adecuadamente. Si en lugar de alfa pongo menos 2, justamente lo que tengo es que 1 sobre x al cuadrado la puedo escribir como x a la menos 2. Y ahora sí puedo aplicar la tabla tranquilamente. ¿De qué manera? Sumo 1 al exponente, me quedará x a la menos 1 dividido el menos 1. Y lo puedo terminar escribiendo de esta forma, menos 1 sobre x más c. Si ustedes lo quieren escribir como x a la menos 1 dividido menos 1 más c, está bien igual, no pasa nada. ¿Sí? El único detalle es que a veces uno tiene que seguir trabajando con esa función y las funciones con exponentes negativos a veces son de difícil manipulación, uno no se da cuenta a veces de qué está hablando. Por eso conviene escribirla con exponente positivo en el denominador. Otro ejemplo. Integral indefinida de la raíz cúbica de x diferencial de x. De nuevo, en la tabla no aparece la raíz cúbica. Bueno, perdón, profe. Sí. Si en el primer ejemplo lo queremos integrar con logaritmo natural, después tenemos que multiplicar por la integral de x al cuadrado, ¿no?
vos decís, en este ejemplo, en el primero, vos decís poner, perdón, 1 sobre x por 1 sobre x. ¿A eso me No, decís? por ejemplo, poner 1 sobre x cuadrado, integrarlo como Sí. logaritmo natural de x al cuadrado y después integrar el argumento, ¿o no? ¿O quedaría No, porque 1? vos fíjate, a ver si yo puedo escribir acá. Si vos querés poner, vamos a hacer la prueba de a ver si eso que vos estás diciendo está bien, ¿no? Yo te lo propongo. Suponete que vos te haces esa idea, vos decís, bueno, 1 sobre x al cuadrado diferencia. Vos proponés que sea el logaritmo de x al cuadrado como solución, ¿no? Una cosa así. Perdonen, esto sería un 2. ¿Eso es lo que vos proponés? Sí, sí, pero claro, después al integrarlo tiene que quedar igual. Claro, vos, a ver, uno puede hacer lo siguiente. Uno dice, a ver, ¿esto estará bien? Bueno, para saber si eso está bien, vos decís, bueno, a ver, para que esto sea cierto, si derivo esto, el logaritmo me tiene que dar el 1 sobre x cuadrado. Entonces derivemos. La derivada del logaritmo es 1 sobre x al cuadrado, que es 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento, que es 2. Y entonces, este lo simplifico con este, termina dando 2 sobre. Y entonces, con eso lo que veo es que supuse que mi resultado tenía que ser este, y resulta que lo que me dio es una función que cuando la derivo no me devuelve la que yo tenía acá. Entonces, eso me está diciendo que mi suposición, mi conjetura no es correcta, que debo estar haciendo algo mal, ¿sí? Entonces, no es cierto lo que vos querías decir respecto de si vos podías integrar el 1 sobre x cuadrado con el logaritmo, no. La única que vos podés integrar y que te dé como logaritmo sería 1 sobre x, cuya integral entonces será el logaritmo de x. El resto de las 1 sobre x a lo que sea, las pueden escribir como potencias, como x a la algún alfa, y eso integrarlo como potencia, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? No sé si te aclaré la idea. No vi quién era el nombre, así que... Sí, sí, está bien, profe. Ok. De nada, borro este lío porque así, los dibujitos, acá. Estamos. Entonces, siempre que ustedes tengan x elevado a alguna potencia, que no sea -1, a ver, la historia sería, ¿qué fórmula aplico? Aplico la del x a la alfa. A ver, solo lo voy a poder aplicar cuando tenga x elevado a algo. Y cuando tengo la raíz cúbica de x, las raíces cúbicas o la raíz la que sea, cúbica, quinta, la que ustedes quieran, también la pueden escribir como una potencia. Y entonces a eso lo integran como la del x a la alfa. Al 1/3 le sumo 1, 1/3 más 1 me da 4/3, y después acá aparecería dividiendo 4/3. El 4 lo dejé acá y después el 3 lo mandé allá arriba. Si ustedes quieren dejar x a la 4/3 dividido acá al 4/3, no hay problema, lo pueden dejar, ¿sí? No hay inconveniente en eso. Lo único que, como les comento, a veces después uno necesita utilizar este resultado para algo, y entonces conviene mejorarlo un poquito desde el punto de vista algebraico. Esto ahí que está en rojo, importante. Sí, a veces, como pasó recién con el compañero que dijo, ¿podría resolverse de otra manera? Van a ver más adelante que vamos a tener métodos, porque no todas las integrales las vamos a poder resolver por tabla, y a veces una integral podrá ser resuelta por un método o por otro. Y entonces puede ser que alguien llegue a dos resultados, una persona llegue a un resultado, otra a otro, y digan, ¿estará bien esto? Porque miramos los resultados y no se parecen mucho. ¿Cuál de los dos estará bien? Bueno, si los derivan y eso les devuelve como resultado la función original, estarían bien los dos. ¿Es posible eso de que nos vuelvan dos cosas diferentes y que, sí, y que estén bien las dos? A veces pasa, especialmente cuando uno trabaja con funciones trigonométricas o alguna expresión un poquito complicada, porque a lo mejor si se simplifica algo queda más fácil, si no se simplifica queda más gorda la expresión, y entonces a priori uno mira esto que obtuvo acá y dice no se parece en nada a lo que obtuvo mi compañera con la que estoy haciendo las cuentas. Y después resulta que a lo mejor mirándolas con un poco más de cariño, y simplificando y qué sé yo, al final son lo mismo. Pero por ahí de entrada no nos damos cuenta, pero sí lo que tenemos a mano es que podemos agarrar, derivar los dos resultados que obtuvimos, y si ambos me devuelven esta función que estoy queriendo integrar, estarían bien los dos. Sí. Obviamente hay que tener cuidado cuando uno deriva, ¿sí? También, porque si derivamos mal, nos olvidamos de algo, por ahí alguna cosita se nos puede pasar.
y cometemos el error en la prueba, ¿sí? Y hay funciones que no tienen ninguna integral indefinida. Por ejemplo, esta que yo les digo acá, y igual a e a la x cuadrado, hay otras más, ¿sí? Hay una que el seno de x dividido x tampoco tiene integral indefinida, y hay muchas más, ¿sí? Así que nosotros no nos vamos a poner a calcular eso porque ya sabemos que no existen. Vamos a ver qué podemos hacer con eso más adelante. Bueno, las integrales indefinidas tienen algunas propiedades. ¿Por qué? Porque así como recién con la tabla podemos calcular solo la integral de la función que está tal cual en la tabla, si nos dan algo un poquito más elaborado, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, a veces nos alcanza con usar algunas propiedades. Yo aquí tomé, por ejemplo, tres funciones, f, g y h. Voy a suponer que son funciones a las que se les puede calcular su integral indefinida, ¿sí? Y voy a decir que k es un número real. Y entonces voy a comentarles dos de las propiedades de las integrales. Más adelante vamos a ver algunas más para las integrales definidas. Pero para las integrales indefinidas tenemos que la integral de k multiplicado por f se puede resolver haciendo que el k salga de la integral, ¿sí? Y me concentro en la función, en calcular la integral de la función. Porque a lo mejor esto es más fácil, o está en la tabla, ¿sí? Y la otra propiedad que tenemos es la que se llama de aditividad. Si tenemos una integral de una suma algebraica de funciones, yo aquí puse 3, podría ser 4, podrían ser 2, podría ser 20. Ahora, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice que la integral de una suma algebraica de funciones es lo mismo que la suma algebraica de las integrales de las funciones. Es decir, integral de f más g menos h es la integral de la f más la integral de la g menos la integral de la h. Fíjense que yo aquí tengo solo una integral y solo un diferencial, y de repente acá me aparecieron tres integrales acompañadas de sus respectivos diferenciales. ¿Sí? Cuidado con la escritura, esto es lo correcto. Cada vez que yo ponga una integral, tiene que ir acompañada de su diferencial. Y está bien que yo reparta la integral con la suma o con la resta, ¿sí? Y está bien que la constante salga. Estas propiedades, aunque por ahí les parecen nuevas, no son tan nuevas porque ustedes tenían las mismas propiedades para la derivada. Cuando ustedes tenían que derivar k por una función, la constante salía y uno derivaba la función. Cuando uno tenía que derivar una suma algebraica de funciones, lo que podía hacer era derivar cada una por separado y luego sumar algebraicamente. Bueno, entonces, en algo se parecen la integral y la derivada, más allá de ser inversa, digamos. En las propiedades se parecen. Bueno, y en los problemas también se parecen un poco, porque nosotros no podíamos calcular la derivada de una multiplicación distribuyendo la derivada. O sea, la derivada de f por g no era la derivada de f por la derivada de g. ¿Sí? Había una fórmula para la derivada de la multiplicación. Era la derivada del primero, por el segundo como está, más el primero como está, por la derivada del segundo. También teníamos una fórmula para la derivada de la división. Bueno, si allá ya no podíamos distribuir, acá tampoco, peor. O sea, acá no podemos distribuir ni la integral, no se puede distribuir ni con la multiplicación, ni con la división, ¿sí? Ni con nada más. Con lo único que se puede distribuir es con la suma, si quieren, algebraicamente. El que era más bueno de todos para la distribución era el límite. El límite se distribuía con todo. Ya la derivada no, y la integral tampoco. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Y bueno, va a pasar que algunas veces nos aparecerá la integral de una multiplicación de funciones y tendremos que ver qué podemos hacer con eso. Y ya veremos cómo lo vamos a resolver. Por ahora vamos a ver cómo resolveríamos, por ejemplo, esta integral, la integral indefinida de una suma algebraica aquí de tres funciones. 3x cuadrado menos seno de x más 1 sobre 2 raíz de x diferencial de x. Bueno, la propiedad que recién acabamos de ver decía la integral de una suma algebraica es la suma de las integrales. Así que lo que podemos hacer es distribuir esta integral con cada uno. Integral del 3x cuadrado menos la integral del seno más la integral del 1 sobre 2 raíz de x, que yo aquí lo escribí como 2 por x al 1. Fíjense que puse tres integrales, puse tres diferenciales, siempre. El diferencial acompaña a la s esta. Y acá, si querían poner raíz de x, no había problema, lo podían poner.
Primer paso, de una integral pasé a 3. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora trato de ver si esas funciones las puedo integrar por tabla directamente. Bueno, 3x cuadrado en la tablita que armamos recién no aparecía. Pero el 3 es una constante, entonces yo puedo sacar la constante fuera de la integral para que me quede 3 por la integral del x al cuadrado. ¿Sí? 3 por la integral del x al cuadrado. Y esta sí la voy a poder integrar con la fórmula esa del x a la alfa, porque acá el alfa sería 2. O el x a la n que vimos al principio. Bueno, acá el seno no tenemos mucho. Podríamos, si alguien quiere, simplemente el menos pasarlo para adentro, poner un más, y si no lo dejamos así, no nos preocupamos. ¿Sí? ¿Para qué nos vamos a hacer demasiado lío? Y acá, el 1 sobre 2, x a la 1 medio, podríamos aprovechar el hecho de escribirlo como una potencia con un alfa, x a la alfa. Entonces, el 1 sobre 2 es constante, sale afuera como un medio. Perdón, sale afuera, sale como un medio. Y el x a la 1 medio, que lo tengo en el denominador, lo puedo escribir arriba como x a la menos 1 medio. Y entonces ahora la primera y la última las puedo integrar con la tabla usando la fórmula del x a la alfa, la integral del x a la alfa, que nos queda x a la alfa más 1, que acá sería 3, dividido 3, el 3 se va con este de acá y nos queda x al cubo. En este otro de aquí, en el último, tengo un medio, x a la menos 1 medio. Al integrarlo me queda x a la menos 1 medio más 1, que es menos 1 medio más 1 es 1 medio, dividido 1 medio. El 1 medio de acá se va con el de acá y me queda x a la 1 medio, que lo puedo escribir como x a la 1 medio o raíz de x, como ustedes quieran, no hay problema, es una cuestión de escritura. Y aquí la integral del seno por tabla dice que es el menos coseno. Con este menos me queda más. Esta es una opción de cálculo, ¿sí? ¿Por qué les digo lo de la opción? Porque a lo mejor alguno de ustedes me dice, ahí en la integral dice que la integral del menos seno en realidad es el coseno, ¿sí? Entonces, podría directamente esto pasarlo para acá adentro y no haberlo puesto acá, ¿sí? Sí, es una opción, no hay problema. Depende de la tabla que tengan, les digo, porque a veces tienen las tablas hechas a partir de la derivada y entonces el menos lo tienen puesto acá en su tabla. Creo que en la que yo les di no, pero bueno. Y también con esta última, ¿sí? 1 sobre 2 raíz de x, creo que en la tablita que armamos recién no, pero a veces en algunas tablas justo dice que la integral de esto es la raíz de x, porque en efecto, cuando derivamos la raíz de x, nos termina dando esto. Entonces, quizás, dependiendo de la tabla que usen, no es obligatorio hacer todos los pasos que yo les digo, acá en este ejemplo. Y tampoco a lo mejor necesitan hacer este paso primero. Directamente dicen, bueno, a ver, voy a repartir, el 3 lo saco, el menos lo mando acá afuera y el 1 medio lo escribo. A medida que vayan estando un poquito más prácticos, pueden ahorrarse los pasos, ¿sí? Lo que es importante es que cuando aplicamos las propiedades, sí o sí, después acá tenemos que aplicar la tabla, porque por ahora es lo único que conocemos. O sea, si nosotros tenemos que calcular integrales indefinidas de manera inmediata, o por tabla, o por propiedad, solo tenemos a mano la tablita, ¿sí? De manera que esto que me tiene que quedar acá, o acá, tiene que ser posible resolver, tiene que ser posible su resolución con la tabla, ¿sí? Si no está en la tabla tal cual, y no lo puedo convertir en otra cosa, tendré que ver cómo lo trabajo. Acá tengo otro ejemplo. Esto seguro que no está en la tabla, sí. 1 más x sobre más x al cubo dividido 1 más x cuadrado. Bueno, no está en la tabla, pero así como aquí tuvimos la oportunidad de distribuir la integral, quizás reescribiendo un poquito esto también podamos acomodar un poco. Entonces, una opción sería, por ejemplo, decir, bueno, aquí tengo 1 más x al cubo sobre el 1 más x cuadrado, sería hacer una distribución de 1 dividido 1 más x cuadrado, más x, dividido 1 más x cuadrado, más x al cubo, dividido 1 más x cuadrado. Esa es una opción. Y la primera parte, 1 dividido 1 más x al cuadrado, esa sí tiene integral en la tabla. Justamente la integral de 1 dividido 1 más x cuadrado, vimos hace un ratito que era el arco tangente. Entonces esa primera parte estaría bien. Nos quedaría después el montón a ver qué hacemos. Bueno, hay veces que uno puede trabajar un poquito algebraicamente la función
para quedarse con algo más fácil y que aparezca en la tabla. Yo aquí el 1 lo junté, lo dejé solito, digamos, sobre 1 más x cuadrado, y esto otro lo dejé junto, x y x al cubo. Y lo que uno puede hacer en ese caso es sacar factor común la x, y el 1 más x cuadrado del numerador y del denominador, simplificarlo. Se van, y entonces lo único que me queda es la integral de x o x a la 1, que sí la puedo resolver por tabla. Y entonces ahí puedo resolver esto que parecía muy difícil, solo usando un poquito de manejo algebraico, muy poquito, distribuí, ¿sí?, el numerador con el denominador. Aquí me tuve que, por ahí, tomar el trabajo de ver que acá podía sacar un factor común. No siempre vamos a tener esa suerte, ¿sí? Obviamente cada ejercicio tiene su maña, y entonces habrá que mirarlo con cuidado, ¿sí? Con eso las integrales son medio complicadas, porque a veces simplemente un cambio de signo o de numerito hace que uno tenga que aplicar otra cosa, o que no le sirva lo que hizo en otro ejercicio. Bueno, por ahí les dije que la integral no se podía distribuir con el producto o con la división. Entonces yo ya les digo que no es cierto que la integral de 2 menos x cuadrado por raíz de x, diferencial de x, sea igual a esto. No es cierto, está mal. Si nosotros a esta integral la calculamos como la integral de 2 menos x cuadrado, diferencial de x, por la integral de la raíz de x, eso está mal. Entonces no lo tenemos que hacer. Tampoco lo tenemos que distribuir con la división. Ahora, hay veces que nosotros tenemos la oportunidad de, cuando tenemos una multiplicación, convertirla en una suma y después aplicarla con propiedad correspondiente. Bueno, sí podemos aplicar aquí la distributiva. 2 por la raíz de x menos x cuadrado por raíz de x. ¿Sí? Y entonces, la raíz de x se puede escribir como x a la 1 medio, x al cuadrado por x a la 1 medio, sumar los exponentes. Y entonces ahora aquí nos queda una suma algebraica que podemos trabajar por separado. Nos quedará la integral de 2 raíz de x diferencial de x menos la integral de x a la 5 medios diferencial de x. Y cada una de ellas sí se pueden integrar por la tabla usando la fórmula del x a la alfa, ¿sí? En el primer caso será x a la 1 medio, y en el segundo tengo x a la 5 medio. Bueno, yo aquí hice un paso más, el 2 lo saqué para fijar la propiedad de la integral, porque está bien, hay que sacar el 2 porque es una constante, y lo escribí como x a la 1 medio para guiarme un poco mejor, para saber qué aplicar. Y entonces en el siguiente paso resolví cada una de estas aplicando la fórmula que nos dice que la integral de x a la alfa será x a la alfa más 1, 1 medio más 1 es 1,5, es 3 medios, dividido en 3 medios. Dividido 3 medios, acá hay un 2, entonces la cuenta de 2 dividido 3 medios termina quedando 4 tercios, ¿sí? Se puede hacer la cuenta, y lo mismo en el sentido de integrar acá x a la 5 medios. 5 medios más 1, nos queda 7 medios, y dividido el 7 medios. Y 1 dividido 7 medios es 2 séptimos. Así que estas son las propiedades, tenemos poquitas propiedades, tenemos 2 nada más, y entonces las vamos a usar cuando podamos. Bueno, como a veces no vamos a poder, vamos a tener que ver otros métodos para resolver integrales. Entonces, antes de ver el método que vamos a usar, vamos a recordar un poquito algo que vimos en el práctico 3, que era el diferencial. Nosotros habíamos visto diferencial de x y el diferencial de y. El diferencial de x, cuando trabajábamos con el delta de x y el delta de y, el diferencial de x y el delta de x eran lo mismo, en el sentido de que yo me movía desde un x0 hacia la derecha o hacia la izquierda delta de x. En cambio, el delta de y, que era el incremento de la función, no era lo mismo que lo que se llamaba el diferencial. Porque el delta de y era el incremento de la función, era lo que aumentaba o disminuía la función cuando nos movíamos desde x a x0, desde x0 hacia un punto a la derecha o a la izquierda en delta de x. En cambio, el diferencial, que se definía como la derivada de la función por el diferencial de la variable aquí independiente, sí, esto sería el diferencial de f, si lo quieren llamar también, era f', la derivada de la función por el diferencial de x. Esto representaba geométricamente el incremento, no de la función, sino de la recta tangente.
Por eso es que acá no eran lo mismo y eran parecidos. Habíamos visto un gráfico de lo que era esto. Teníamos aquí la función, que está aquí curvita, teníamos el x0 más delta de x, acá está el delta de x y el diferencial de x eran iguales, pero después teníamos lo que varía la función en x0, lo que varía la función en x0 más delta de x, esta medida acá, esa medida era el delta de y el diferencial de y se definía no como esta medida, sino como lo que teníamos que subir desde f de x0 hasta chocarnos con la tangente, hasta ir hasta acá, ¿sí? La medida de AC', de A' a C era el delta de I, pero el de B a C era el diferencial de I. Y por eso, la forma en que uno tenía que calcularlo terminaba siendo el diferencial de la función como la derivada de la función por la diferencial de la variable. ¿Por qué? Volví para atrás y me fui a la unidad 3. Bueno, porque nosotros ahora vamos a estar usando diferenciales. Fíjense que cuando usamos la integral es la integral, la función de x y el diferencial de x. A veces no vamos a poder resolver por tabla o por propiedad y vamos a tener que aplicar algún método. Y en la aplicación de los métodos vamos a tener que calcular diferenciales. Y entonces por eso agarré y les recordé esto, en el sentido de que cómo vamos a calcular los diferenciales siempre es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente que tenemos. Bueno, eso para recordar, ya vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Cuando no podemos resolver la integral ni por la tabla que tenemos, ni con las propiedades, que son dos nada más, no tenemos muchas, a veces, no siempre, uno puede hacer una sustitución que se llama. Para convertir nuestra integral que no podemos resolver, y supónganse que la tenemos en la variable x, y que no la tenemos en tabla, y que no sabemos cómo resolverla, tienen otra integral que la vamos a escribir con otra variable. Por eso lo de la sustitución, vamos a cambiar de variable x a otra. Y si cambiamos de variable x a otra variable, en la integral, cuando estamos con variable x y con diferencial de x, al cambiar la variable, tiene que aparecer un nuevo diferencial. Y por eso es que les recordé cómo calcular el diferencial. ¿Sí? Bueno, ¿de qué se trata esto? Yo les voy a contar qué es lo que dicen los libros, ¿sí? Más o menos, y después vamos a ver un ejemplo de cómo en realidad lo vamos a aplicar. Porque por ahí le da el libro, nos complica más la vida cuando lo vemos de lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Supónganse que tenemos una integral de una función, f de x diferencial de x, que no es inmediata. ¿Qué significa? Que no la tenemos en la tabla y que no la podemos resolver tampoco aplicando alguna de esas dos propiedades que vimos. No sabemos qué hacer. Entonces, a veces, insisto, a veces, no siempre, uno puede hacer una sustitución, un cambio de variables. Yo en este caso elegí cambiar de la x a mi nueva variable que va a ser u. Entonces, ya vamos a ver qué es esta g de u, ¿sí? Pero la idea sería, si yo a la x ahora le cambio su nombre, la llamo g de u, y quiero cambiar esto de una variable x a una variable u, necesito tener, no solo cambiar la x, sino cambiar el diferencial, como les decía. Entonces, voy a partir de esta elección mía, que yo dije que x ahora va a ser g de u, calcular el diferencial. Y el diferencial, ¿cómo es? Es la derivada de la función, la derivada de x es 1, por el diferencial de x, derivo de este lado a la izquierda, y ahora derivo a la derecha. ¿Con respecto a qué? A mi nueva variable. Bueno, aquí como g es algo general, yo pongo g' de u. Cuando estemos trabajando, vamos a poder derivar funciones, ¿sí? No se preocupen, ustedes en los cálculos van a poder derivar funciones usando su tabla de derivadas. Entonces, calculo diferencial a la izquierda, calculo diferencial a la derecha. Esto es g' de u, diferencial de u. Bueno, ¿qué hago con esto? Mi idea es cambiar esto, que en vez de ser en variable x sea en variable u, y que esa nueva integral con otra letra sí me aparezca en la tabla de integrales inmediatas.
Entonces, cuando nosotros hacemos el cambio, ¿qué hacemos? Todos los lugares donde hay X voy a tener que cambiarlo por algo donde diga U o que tenga U. La X para mí es G de U. Entonces aquí cambié la X por G de U. Y el diferencial de X, como lo tenía cambiado, lo tenía calculado, disculpen, pongo acá G' de U diferencial de U. La realidad es que yo miro esto así, y si no sabía resolver esta que parecía más fácil, esto así parece peor. A ver, la idea es que cuando uno hace este cambio, lo que queda acá, ¿sí?, en nuestro cálculo particular de cada integral, sea inmediato, ¿sí?, sea de cálculo fácil. Bueno, si eso es de cálculo fácil, voy a poder encontrar una función que yo aquí llamé G grande, que va a depender de qué variable, de la que tengo acá, que es mi nueva variable, U, más una constante que le agrego porque es integral indefinida. Entonces ahí ya tendría resuelta mi integral, pero empecé el problema con variable X. Y entonces mi respuesta no puede ser con variable X. Entonces, si bien me saqué de encima la integral esta y el diferencial porque lo pude resolver con la tabla, resulta que ahora tengo acá la U. ¿Qué hago? Tengo que volver a mi variable original, que en mi caso era la X. ¿Y qué es lo que uno hace? De acá, uno despeja la U, como corresponda. La G pasará con su función inversa en este caso y dependerá de quién sea G. Si hacemos ese cambio, entonces la U va a ser reemplazada por algo que dependa de X, y entonces, acá, supónganse que yo le llame h de x al despeje cuando paso la g para el otro lado, me queda g de h de x más c. Y esta g de h de x es la función f grande que yo estaba buscando, y esto estará bien si cuando lo derivo obtengo la f chiquita que tengo acá. Bueno, ese es el procedimiento que se llama método de sustitución, en algunos libros se llama método de la regla de la cadena para integrales, ¿sí? Porque hay como una especie de regla de la cadena, si ustedes ven acá, f de g de u por g' de u. Bueno. De todo este lío, que por ahí en las fórmulas los asustan un poco, si es la primera vez que lo ven, vamos a ver unos ejemplos de cuál es la idea. Pero lo que ustedes, de cómo aplicarlo, lo que ustedes tienen que tener en claro acá es que, primero, si la integral no la pude resolver por tabla, lo que tengo que hacer es tratar de convertir mi integral en la variable x en otra en la variable, yo aquí llamé u. Pueden elegir el nombre que quieran, ¿sí? U, T, da igual, y lo que quieran. Pero la nueva integral, esta sí tiene que ser resoluble de acuerdo a la tabla o inmediatamente. Supónganse que ustedes hacen alguna sustitución y lo que obtienen acá o no lo pueden resolver o es peor aún que el punto de partida. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, revisamos las cuentas. Si resulta que las cuentas están bien, lo que nos está pasando es que ese método no nos sirve para calcular esa integral. Habrá que usar otro método, ¿sí? O habrá que usar otro tipo de sustitución. A veces se pueden usar varias sustituciones, algunas sirven y otras no. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál sirve y cuál no? Bueno, cuando uno empieza a trabajar con esto es un poco prueba y error, ¿sí? Uno prueba con una, ve si funciona, no funciona, prueba con otra, ¿sí? No hay una regla en la que yo les diga siempre hagan lo mismo. Por ahí ya se van a dar cuenta que a veces sí hay ciertas pistas, ¿sí? Pero en algunos casos no hay demasiadas pistas y uno prueba y va viendo. Bueno, si la sustitución no mejora nuestro panorama, cambiemos de método, revisemos las cuentas y si está todo bien, habrá que cambiar el método, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, no se empecinen en usar un mismo método porque puede ser que no se resuelva por ese lado. Fíjense que acá yo les propongo una integral que parece muy inocente, la integral de e a la 2x diferencial de x. Bueno, en la tabla la que está es e a la x, ¿sí? Entonces, si no tuviéramos el 2, ya sabemos cuánto vale esto. La integral de e a la x es el mismo e a la x, o la misma e a la x. Ahora, ¿cómo es que yo puedo convertir esta integral en una que sí aparezca en la tabla? Una cuestión que por ahí no les aclaré. Si bien la tabla que yo les di, ahí dice con la variable x, creo, ustedes a la variable de integración le pueden llamar x, t, w, lo que sea. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen que integrar x al cubo, la integral de x al cubo diferencial de x es lo mismo que la integral de t al cubo diferencial de t,
o la integral de u al cubo diferencial de u, ¿sí? No importa quién sea la letra con respecto a la cual nosotros integramos, la fórmula vale lo mismo, ¿sí? La variable de integración se puede llamar x, y, w, no importa. Entonces, volviendo al ejercicio, la integral de e a la 2x diferencial de x. Si en lugar de tener aquí 2x, yo tuviese u, por ejemplo, tuviese la integral de e a la u diferencial de u, sí lo podría resolver. Entonces, esa cuestión de mirar el ejercicio y decir, a ver, si yo a una parte de mi función la cambio por mi nueva letra, ¿esto se arregla? ¿Se puede resolver con la tabla? Si veo que ese camino es más o menos potable, viable, pruebo con eso. A veces funciona, a veces no. Pero bueno, es un lugar por donde empezar. Entonces, aquí por ejemplo, uno puede justamente tomar como u al exponente a 2x, como u como 2x. Siempre que hacemos una sustitución para cambiar variables en la integral, tenemos que calcular el diferencial. El diferencial de x no se puede quedar, tiene que cambiar por un diferencial de u, o de la nueva variable con el nombre que ustedes le pongan. Entonces, calculo diferencial a la izquierda, calculo diferencial a la derecha. Diferencial a la izquierda es derivada de u con respecto a u por el diferencial de u. Entonces me queda 1 por diferencial de u. Derivo a la derecha, derivada del 2 por x es 2 por el diferencial de x. No me tengo que olvidar de los diferenciales, porque si me olvido, hay cosas que me van a quedar sin calcular. Entonces, ya tengo qué es lo que quiero cambiar. Al 2x lo quiero cambiar por u. ¿Sí? Fíjense, me voy un momentito a la página anterior para mostrarles. Yo aquí tengo u igual a 2x. O sea que u dividido 2 sería x. En la página anterior yo les proponía, bueno, no acá, en esta, les proponía x como g de u. A veces no es fácil darse cuenta cuál va a ser el x. Entonces es más fácil elegir el u y en todo caso después ver qué nos va a quedar como x. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Es como elegir el u y no el x. En el método plantea esto, pero es más fácil elegir el u, la mayoría de las veces. Entonces vale la aclaración, yo elijo el u, calculo los diferenciales, y ahora ¿qué hago? Reemplazo acá el 2x por mi u, y calculo y reemplazo el diferencial de x por lo que es. Como acá tengo diferencial de u igual a 2 diferencial de x, el 2 pasa dividiendo, me quedará 1/2 del diferencial de u igual al diferencial de x. Y entonces cambio el diferencial de x por esa expresión. Así como está escrita, esta nueva en la tabla no aparece, porque el 1/2 este me está molestando. Pero no hay problema, tengo una propiedad de las integrales que se llama de linealidad o de, no me acuerdo cómo les dije, la de sacar la constante, ¿sí? Afuera, 1/2. La 1/2 sale, 1/2 por la integral de e a la u diferencial de u. Y esta, ¿sí? Sí, la propiedad de linealidad, la otra era aditividad. Estaba pensando cuál era el nombre que les había dado. La propiedad de linealidad, la constante sale de la integral. Y acá esta, la integral de e a la u diferencial de u, esa sí está en la tabla. Está bien, ustedes en la tabla tienen e a la x diferencial de x. No hay problema siempre y cuando la variable y el diferencial sean iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la integral de la e a la u diferencial de u? Es la misma e a la u. Entonces queda 1/2 por e a la u más la constante. ¿Cómo termina esto? Bueno, así no se termina. ¿Por qué no? Porque arranqué el ejercicio con variable x y tengo que terminar el ejercicio con variable x. Entonces, la u ahora la tengo que cambiar por algo, ¿sí? Donde aparezca la x. Y entonces de aquí, por ejemplo, de u igual a 2x, despejo la u. Perdón, la u la tengo acá ya despejada, no tengo que despejar nada en este caso, ya elegí la u. La u es igual a 2x y entonces directamente cambio la u por 2x. En el caso general sí tenía que despejar, pero acá no. En esta forma que yo les planteo, elegir el u, ya ahora tengo gratis que poner acá. ¿Sí? No tengo que trabajar más, el trabajo lo hice acá al principio. Entonces me queda 1/2 de e a la 2x más c. Si no estoy segura, si esto está bien, lo que tengo que hacer es derivar esto y ver si obtengo el e a la 2x.
La derivada acá sería la derivada de la primera, más la derivada de la segunda, la derivada de la constante 0. La derivada de un medio por e a la 2x, el medio se queda al costadito y derivo el e a la 2x. Y la derivada de e a la 2x es la misma e a la 2x por la derivada del exponente. La derivada de 2x es 2. Así que un medio por 2 se simplifican y me termina quedando el e a la 2x. O sea que la cuenta la hice bien. Siempre tiene la posibilidad de chequear, a ver si llegaron bien acá. ¿Está? Entonces, háganlo. Es un trabajo cortito. Bueno, otro ejemplo. Tenemos ahí la integral de 1 sobre x más 3 diferencial de x. Si el 3 no estuviera, ya sabemos cuánto nos da. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Esa está en la tabla y lo podemos usar. Pero este 3 que acá está sumando nos molesta. Porque eso así, como está, en la tabla no aparece. 1 sobre x más 3, en la tabla no está. Bueno, pero justamente como si en lugar de tener 1 sobre x más 3, tuviéramos 1 sobre x, estaría todo como arreglado. Y entonces, ¿quién es mi candidato a ser reemplazado, a que se convierta en u, para tener una integral en la variable u que aparezca en la tabla? Y bueno, si yo tuviera la integral de 1 dividido u, diferencial de u, genial, listo. O sea, arreglo el problema, ya lo puedo resolver. Bueno, y esa es la idea. Tengo acá, si al u lo elijo, lo llamo x más 3, calculo diferenciales como derivo a la izquierda con respecto a u, derivo a la derecha con respecto a x, la derivada de u es 1 con el diferencial de u, recuerden siempre agregar los diferenciales. La derivada de x más 3 sería 1 más 0, es la derivada de esto, que es 1, por el diferencial de x, y en este caso entonces el diferencial de x es lo mismo que el diferencial de u, y entonces cuando reemplazo acá, tengo la integral de 1 sobre x más 3 diferencial de x, será la integral de 1 sobre u, esto es u, y el diferencial de u me quedó acá. Y ahora sí acá aplico tabla, ¿sí? Con la variable u. Si ustedes en la tabla tienen variable x, ustedes tienen la integral de 1 sobre x diferencial de x, es lo mismo que la integral de 1 sobre u diferencial de u. Y eso es el logaritmo natural de u más c. Y la u la cambiamos por lo que es ahora, ¿sí? Porque si nos quedamos acá, nos quedamos no a mitad de camino, pero antes de llegar a la meta. Tenemos que dar un resultado en la variable del problema. Entonces, si u es x más 3, será el logaritmo de x más 3 más c. Y ahí sí termina el ejercicio. Si quiero saber si lo hice bien, derivo esto, que será la derivada del logaritmo más la derivada de la constante 0. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, 1 sobre x más 3, por la derivada de x más 3. La derivada de x más 3 es la derivada de x más la derivada de 3, y la derivada de x es 1. Hay un pequeño detallito aquí con el valor absoluto. Yo les diría que a la hora de hacer la comprobación, piénsenlo como si acá no dijera valor absoluto, ¿sí? Porque la derivada del valor absoluto tiene una trampita ahí en el medio. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es una función que tiene un problema en cero de derivabilidad. Entonces, exactamente la derivada de logaritmo del valor absoluto de x no es 1 sobre x, nos falta algo ahí. Pero bueno, para hacer la comprobación y no complicarse la vida, yo les digo, cuando lo tienen así, piénsenlo como si tuvieran logaritmo de x más 3 entre paréntesis y deriven, y fíjense a ver si les da lo mismo, y con eso nos alcanza para ver si llegamos bien, ¿sí? Bueno, otro ejemplo. Un poquito más complicado, fíjense que acá aparece la integral del seno de x, sería por la raíz de 1 menos coseno de x diferencial de x. Bueno, eso claramente así como está, en la tabla no aparece. Bueno, podemos distribuir y no, porque acá tenemos 1 menos coseno de x si quieren a lo medio. No puedo mandar el seno este para acá adentro de la raíz, eso no se puede así tan fácil. Bueno, a veces podemos resolver este tipo de problemas con una sustitución. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hagamos una sustitución, fíjense que siempre elegimos quién va a ser u y después calculamos la derivada de las dos partes. Y a veces cuando uno elige esto, elige el u, resulta que la derivada de lo que queda, de lo que eligió,
es igual a alguna parte de la función que tenemos que integrar. Y eso nos ayuda o a simplificar o a mejorar lo que tenemos. A veces sirve, a veces se puede y a veces no, ¿sí? Esa sería la primera cuestión que les comento. A veces cuando elegimos el u y calculamos su diferencial, aparece la derivada de algo de la función que tenemos por acá. Esa es la primera cuestión. La segunda es que si yo tengo, como en este caso, una función bastante cómoda, fácil, que es el seno de x, y tengo acá otra que es la raíz de 1 menos coseno de x, la candidata a ser sustituida por algo es o la raíz esta, o lo que tengo adentro de la raíz. ¿Cuál de las dos va a servir? Bueno, depende un poco del problema. Pero seguramente que no es demasiado candidata esta seno de x, que es buenísima y que la tengo a la integral por tabla y a la derivada por tabla. Entonces, la problemática, si se quieren, es la que tengo acá adentro, que esta cosa, así como está, o la raíz. Entonces, nuestra sustitución va más por este lado que por el seno. En la mayoría de los casos. Ojo, puede haber algún ejercicio donde convenga sustituir esto, ¿sí? Ahora, fíjense, por ejemplo, yo aquí propongo la siguiente sustitución. 1 menos coseno de x, a eso le llamo u. O sea, voy a poner en lugar de 1 menos coseno de x, u. Bueno, la seno de x me está quedando afuera. Eso a priori es un problema. Yo cuando hago una sustitución, no puedo dejar un poquito de la variable x y un poquito de la variable u. Si hago una sustitución y estaba la variable x, al terminar de la sustitución debo haber eliminado la variable x, me tiene que haber quedado todo en la variable u antes de integrar. Pero a veces no es tanto problema de entrada. ¿Por qué? Fíjense que cuando calculamos el diferencial acá, yo derivo la u, es 1 por el diferencial de u, y derivo 1 menos coseno de x con respecto a x. Entonces me queda la derivada de 1, que es 0, menos la derivada del coseno es menos seno, con este menos me queda más. Entonces queda la derivada del 1 menos coseno de x, es el seno de x, y como estoy calculando diferenciales, es derivada por diferencial. Entonces la diferencial de este lado es la derivada de 1 menos coseno de x, puse aquí, seno de x, por el diferencial de x. Bueno, ¿me asusto un poco? Sí, porque acá me quedó una función grande, pero no me asusto tanto. ¿Por qué? Porque justo lo que me quedó acá es esto que está acá. Y era la que no estaba cambiando, porque yo estaba cambiando lo que tenía acá. Entonces, fíjense, aquí. En la integral tenía seno de x, raíz de 1 menos coseno de x, diferencial de x, y yo estoy proponiendo a 1 menos coseno de x llamarle u. El diferencial de x, tengo dos opciones. Una es la siguiente, yo calculé el diferencial de u, de aquí puedo despejar el diferencial de x, que me quede diferencial de u por 1 sobre el seno de x, o diferencial de u dividido seno de x, y el diferencial de x, y cambiarlo. Entonces, el diferencial de x me queda 1 seno de x diferencial de u, ¿sí? A partir de esto. Y ahora, este seno de aquí con este de acá se simplifican, y la integral que me queda es toda en la variable u. Y entonces sí conseguí lo que quería, que era que esta integral indefinida en variable x, que no sabía resolver por tabla, se convirtiese en una en variable u, que sí aparece en la tabla, porque esta se resuelve con la fórmula del u a la alfa, para alfa distinto al menos 1. Termino el ejercicio y después les hago una aclaración acá porque hay otras opciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo terminamos? Bueno, lo terminamos usando la fórmula de la integral del u a la alfa, que sería 1 medio más 1, que me queda 3 medios, dividido el 3 medios, que es como multiplicar por el 2 tercios, más el c. No terminó el ejercicio ahí, 1 menos coseno de x. Entonces, cambio la u por 1 menos coseno de x, y ahora sí encontré un resultado con la variable x. Que siempre tengo la opción de derivar esto y ver si en efecto me da esto que está acá. Si no me da, es que metí la pata en algún lado o que estoy derivando mal. ¿Sí? También sería la opción, la alternativa. Bueno, aquí ustedes tienen
en este paso, ¿sí? Tienen otra opción. En lugar de escribirlo así como hice yo, ¿sí? Tienen la opción de, y lo pueden hacer, está bien, ¿sí? No hay ningún problema, de mirar lo siguiente. A ver si lo marco acá. El seno de x diferencial de x nos quedaba justamente el diferencial de u. Entonces, si ustedes se quieren evitar el paso que yo hice al medio y quieren pasar directamente al último paso, a este que está aquí, este, ¿sí? También lo pueden hacer. Porque el seno de x diferencial de x es el diferencial de u, o sea, es esto que está acá. Entonces, aquellos que lo ven mejor así, que lo entienden y lo quieren hacer de esta forma, no hay ningún problema, se puede hacer también, ¿sí? Porque a veces uno identifica directamente en la fórmula algo que es exactamente el diferencial. Y entonces, aquí me aparece tal cual, seno de x diferencial de x, es el diferencial. Entonces, eso lo junto, lo pongo como diferencial, el 1 menos coseno lo pongo como 1 igual a 1/2 y directamente me voy al tercer paso o a la última integral. Eso se puede hacer y a veces es posible, ¿sí? A veces no es tan obvio y entonces por eso es necesario hacer este pasito que yo hice extra acá de despejar el diferencial de x, ¿sí? Háganlo como les sea más simple, pero tengan en cuenta que a veces uno va a tener que despejar el diferencial de x, ¿sí? Otra cuestión es que a veces, ¿sí? Uno podría intentar suponer como que el u sea no solo 1 menos coseno de x, sino la raíz de 1 menos coseno de x. A veces, para algunos ejercicios, esa sustitución es útil. Pero tengan en cuenta que si uno supone que u es la raíz de 1 menos coseno de x, después para calcular el diferencial hay que derivar eso. Y la derivada de la raíz es 1 sobre 2, la raíz de por, y la derivada de lo de adentro, porque es una función compuesta. Dependiendo del ejercicio, quizás esa sustitución sea más útil que la que yo les propuse, ¿sí? Pero creo que en este ejercicio es más razonable la que yo les estoy comentando, con a la aclaración de que se pueden ahorrar, digamos, el pasito del medio, si ustedes observan que el seno de x con diferencial de x es el diferencial de la u. Entonces, vimos nuestro método de sustitución. Ahora ahí puedo pasar. Bien. Justamente en este ejercicio que estuvimos viendo, acá en el último, ahí aparece la raíz cuadrada de 1 menos coseno de u. A veces, en algunos textos y en apuntes de años anteriores, aparecía un método que era la de integrar funciones irracionales. En realidad no era un método diferente, sino que es aplicar alguna sustitución que nos permita resolver esa integral donde aparecen raíces o funciones con raíces cuadradas, cúbicas y demás. Vamos a ver un ejemplo aquí, que además creo que está en la práctica para resolver, o sea que ya les va a quedar resuelto acá y después lo pueden mirar y a ver cómo se hace. Y en el apunte está un poquito más adelante el tema, ¿sí? Pero es simplemente usar una sustitución. Cuando hay otros métodos para resolver integrales de funciones irracionales, nosotros no los vamos a ver. ¿Por qué? Porque son métodos que llevan un poco más de trabajo algebraico y hay que usar sustituciones trigonométricas, ¿sí? Y lleva más trabajo. Así que nosotros no lo vamos a ver en este curso, no lo vamos a tomar. Lo que sí vamos a ver, algunos integrales de funciones irracionales o que contienen radicales, ¿sí? Y que las vamos a poder resolver con algún tipo de sustitución. Esa es más o menos la idea. Fíjense que en este ejercicio yo tengo la integral de 1 sobre la raíz de x por 1 más la raíz de x. ¿Quién es el candidato directo a ser sustituido? Y esto que está dentro del paréntesis, porque ese montón me puede complicar la vida. Si esto no estuviera en el denominador y estuviera todo en el numerador, no tengo que hacer demasiado trabajo. Distribuyo, calculo los productos de potencias y después integro potencias. Pero al estar en el denominador no puedo, pero después no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, por eso, uno intenta resolverlo de otra manera. Propiedades no me ayudan, vamos a intentar una sustitución. Como pasó hace un ratito, el candidato a ser sustituido es aquello que está adentro de una raíz, o adentro de, como sea, el argumento del logaritmo, o el argumento del coseno, o acá, ¿sí?, en un paréntesis.
Bueno, a veces sirve, insisto, a veces no, cuidado. Entonces, si yo propongo como mi sustitución, y acá le cambié el nombre, ¿sí? Le llamé T en vez de U. ¿Por qué? Porque se me dio la gana, ¿sí? Entonces, llamé T a 1 más raíz de X. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular el diferencial de T que tiene que aparecer en mi nueva integral. Entonces, calculo la derivada de T con respecto a T, que es como la derivada de X con respecto a X, o sea que es 1, pero estoy calculando diferencial. Es derivada por diferencial. Es 1 por diferencial de T. Más el diferencial de lo, perdón, más no, igual al diferencial de lo que tengo a la derecha. Entonces es la derivada de esto, que será 0, más la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 raíz de X, y como estoy calculando diferenciales, agrego el diferencial. Si lo necesito, después quizás necesite hacer esto, despejar de acá algo, puedo quedarme con esto nada más, diferencial de T como 1 sobre 2 raíz de X, diferencial de X, o podría pasar el 2 raíz de X para allá, si quiero. Estimo que solo voy a necesitar esta parte, ¿sí? Y fíjense que es esta que aparece acá. Entonces, esta parte, ¿sí? Es lo mismo que 1 sobre raíz de X diferencial de X. O sea que ahí, ya cuando calculé el diferencial, no me apareció tal cual lo que me estaba sobrando, porque lo que está entre paréntesis va a ser sustituido, pero si despejo un poquitito, 1 sobre raíz de X diferencial de X, sí me aparece algo que me permite cambiar esto. Entonces, con esa idea, tenemos 1 raíz de X, 1 más raíz de X. La 1 más raíz de X la sustituyo por T. Y el 1 raíz de X, diferencial de X, lo sustituyo por 2 diferencial de T. Esta que tenía aquí. Y entonces, el 2 lo saco de la integral. El 1 también, si quieren, 2 por 1, 2. Y lo que me queda es diferencial de T sobre T. O si les molesta esto así, pueden mirar 1 sobre T diferencial de T. ¿Sí? Esta es otra manera de escribirlo. En cualquier caso, si prefieren 1 sobre T por diferencial de T, es lo mismo. Esa está, integral de 1 sobre T diferencial de T, está en la tabla, es el logaritmo natural del T, o de la variable que estén considerando, el 2 venía afuera, más la constante que la agrego porque estoy trabajando con integrales indefinidas, y luego cambio la T por lo que es la T, que es 1 más raíz de X. Y entonces, ya terminé mi ejercicio. En este caso en particular, puedo poner aquí logaritmo sin las barras de valor absoluto. Fíjense que aquí estaban las barras de valor absoluto y acá le mandé un paréntesis. ¿Y por qué? Y porque lo que tengo acá es positivo. Entonces me lo puedo ahorrar, me las puedo ahorrar las barras de valor absoluto. Pero si ustedes le ponen las barras no pasa nada, está bien igual, ¿sí? No es un problema. Sino simplemente a veces uno se las puede ahorrar a las barras de valor absoluto y poner paréntesis y es más fácil al menos para verlo. En la próxima clase vamos a ver otros métodos que permiten obtener primitivas o integrales indefinidas. Estos métodos requieren un poco más de trabajo algebraico, de manera que les pido que por favor lean desde la página 154 a la 165 de nuestras notas de clase de este año, del 2022, y cuando hagan esa lectura, que la hagan con lápiz y papel a mano, para ir tomando nota de aquellas cosas que no se entienden y luego prestar atención a lo que se dice en el video.